Hoy nos va a hablar sobre el hígado en el shock, en la sepsis y en la falla cardíaca. Entonces me puso un cartel. El doctor Facundo Gutiérrez es terapista y coordinador de terapia del Hospital Británico. También hizo un magíster en investigación clínica. Tuve también el honor de tenerlo en ese momento como compañero. Y la verdad que tengo que decir que como compañero también es un gran docente. Ya lo van a poder disfrutar ahora. Digo de varias personas aquí, pero son personas que realmente admiro, que hoy hablaba con Macarena y con Adrián en un momento y les decía que está bueno cuando alguien algo difícil lo hace fácil y no todas las personas tienen esa capacidad. Bueno, Facu tiene esa capacidad de algo difícil explicarlo en forma fácil. Bueno, de verdad, Facu, va a ser un honor escucharte hoy. Bueno, muchas gracias. Encima tiene Primero, voz de Marce, locutor. por la... Gracias, Marce, por la muy linda presentación. Gracias por tus palabras. Gracias, Fernando, también, que me acaba de decir que me quiere, lo cual, bueno, ya estamos blanqueando la situación que hay de fondo, el motivo de la invitación a la charla. Vamos a ver si estoy a la altura de esas lindas palabras que acaba de decir Marce. Y gracias también, entonces, a la sociedad por la invitación a dar la charla. Creo que ahora estoy compartiendo pantalla y si no se escucha bien las cosas que digo, me avisan, trato de modular más la voz o corregir algo del audio. Bueno, voy a ponerme a partir de este momento el cronómetro, celular en silencio, mate listo y largamos. Entonces, yo soy Facundo Gutiérrez, soy médico, especialista en terapia intensiva y además de trabajar en el Hospital Británico, trabajo en un laboratorio de investigación básica donde trabajamos con shock y con microcirculación, así que tal vez mi charla se orienta un poquito más hacia ese lado. Eh, Como les decía, soy terapista, como todo terapista tenemos algunos problemas con los cardiólogos, mi mujer es cardióloga, así que puedo decir estas cosas sin ningún problema. Y ahí está, esos son mis conflictos de interés. Y empezamos con la charla. Vamos a hablar un poco sobre, más que nada, mi charla va a estar principalmente centrada en los efectos de la sepsis en el hígado y la respuesta del hígado ante la sepsis. Vamos a hablar un poquito de respuesta normal a la infección, de sepsis, de historia de todo esto, la evidencia científica al respecto, de tratamientos y finalmente alguna conclusión. Empezamos. A modo de historia, desde hace muchísimo tiempo, los griegos ya sabían la importancia fundamental del hígado en la fisiología y en la patología. Se pensaba inicialmente que tanto las conductas humanas, los comportamientos y las enfermedades tenían que ver con cuatro humores que había. Esos cuatro humores eran la flema, la sangre, la bilis negra y la bilis amarilla. Esto que le decía de las personalidades, por ejemplo, los melancólicos, melanos es negro, cole en latín es bilis, entonces los melancólicos son los que tenían un predominio de la bilis negra en su personalidad, después los coléricos, que son esas personas más no es agresiva, la palabra exacta, son los que tenían un predominio de la bilis amarilla y así. Las enfermedades también las explicaban con una modificación o una desestabilización de estos cuatro humores. Después, trayendo un poco más hacia el hígado y la sepsis, en 1837 no se ve absolutamente nada en la parte derecha de la foto, pero en 1837 se describe por primera vez la neumonía biliosa, que esto era un paciente que tenía, o pacientes que tenían neumonía y que tenían ictericia. Entonces, la explicación inicial era algo que llamaron neumonía biliosa, que visto con los ojos de hoy no es más que la injuria hepática por la sepsis que genera ictericia. De ahí la neumonía biliosa en 1837. Bueno, hablando de la respuesta normal a la infección, en realidad voy a empezar con esta diapositiva. Eh, yo que estoy hoy voy notando mis problemas de visión que van empeorando con la edad. Espero que ustedes puedan ver algo. Yo no veo demasiado de esa diapositiva, pero se las digo de memoria. Esto es la respuesta normal a la sepsis, entonces.
El organismo tiene, por un lado, mecanismos que son redundantes. eh, Hay muchas citoquinas de las que vamos a hablar que tienen mecanismos de acción que son parecidos o que tienen funciones parecidas y además de ser redundantes, hay siempre un equilibrio entre, ahora hablando de respuesta a la infección, entre, por ejemplo, citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Y cuando uno piensa en sepsis, no piensa directamente en la infección, en las bacterias haciendo injuria en el cuerpo, sino cuando uno piensa en sepsis, habla de una respuesta disregulada de la infección. Entonces, hablando sobre un poco de fisiología o fisiopatología, cuando tenemos algún patógeno actuando en el cuerpo, la sepsis típicamente se describe como eh, bacilos gram negativos que tienen lipopolisacárido en su pared celular. El LPS, el lipopolisacárido, es el patógeno patognomónico de la sepsis que actúa en los Toll Like Receptor tipo 4. El TLR4 es el receptor clásico del LPS. Y esto desencadena una serie de mediadores intracelulares y termina en, por un lado, una respuesta proinflamatoria, que sería lo que se ve en la parte superior del gráfico, con liberación de citoquinas, especies reactivas del oxígeno, productos del complemento, factores que son procoagulantes, y a su vez las células del organismo que hacen necrosis liberan lo que se llama los DAMPs, que son los patrones moleculares asociados al daño. Eso es la sigla en inglés de DAMPs, y junto con los PAMPs, que son las siglas que nos gusta hablar en difícil a los que nos gusta el shock. Los PAMPs son los factores asociados a los patógenos, que son básicamente las bacterias que generan liberación de mediadores inflamatorios, y los DAMPs es el propio organismo que genera una respuesta proinflamatoria. Y en contraposición a esta respuesta proinflamatoria hay una respuesta antiinflamatoria que tiene que ver también con, por ejemplo, los corticoides o con algunas otras citoquinas como la interleuquina 4, la interleuquina 10, el TGF-beta, etcétera, que se oponen a la respuesta proinflamatoria. En organismos que tienen una respuesta adecuada a la infección, hay un equilibrio entre lo proinflamatorio que ataca la infección y lo antiinflamatorio que protege al organismo, y la infección se cura. En los casos de sepsis, posiblemente la respuesta proinflamatoria inicialmente sea mayor que la antiinflamatoria, entonces hay injuria orgánica. Me estoy extendiendo demasiado, vuelvo ahora sí a la respuesta normal a la infección, pero visto desde el lado desde el hígado. Y esto también vamos a estar hablando durante la charla. El hígado se puede ver como un victimario y como una víctima. El hígado tiene una participación muy, muy importante como respuesta a la infección. Los hepatocitos presentan receptores a los mediadores inflamatorios, modifica su metabolismo ante la infección, aumenta la gluconeogénesis, el uptake de aminoácidos y favorece el ciclo de la urea, aumenta la producción de proteínas, que son las proteínas de fase aguda, que ahí en el cuadrito de abajo a la derecha aún explica con más detalle cuáles son esas proteínas de fase aguda. Hay algunas que son positivas y otras negativas, es decir, hay proteínas que aumentan su expresión y hay algunas proteínas que disminuyen su expresión. Por ejemplo, la albúmina es una proteína de fase aguda negativa, típicamente disminuye en la sepsis los niveles de albúmina plasmáticos, y hay otras proteínas que en situaciones normales aumentan. Les menciono ahora la hepcidina, que está ahí en la parte al medio del cuadro ese, que es una proteína que tiene que ver con el metabolismo del hierro, pero con otras cosas que ahora les voy a mencionar. Y además de los hepatocitos, también las células endoteliales y sinusoidales son muy importantes como respuesta a la infección, producen interleuquina 1, TNF-alfa. También las células de Kupffer tienen una función muy importante en cuanto a la fagocitosis de bacterias. Luego del intestino, el hígado es el primer paso, así que tiene un rol muy importante en la fagocitosis de bacterias, la inactivación de productos bacterianos, típicamente este LPS que les mencionaba hace un ratito, y además las células de Kupffer producen, igual que las células endoteliales sinusoidales, mediadores inflamatorios, y también el clearance de estos mediadores inflamatorios. Cuando
tanto los hepatocitos como las células endoteliales sinusoidales o las células de Kupffer actúan de manera adecuada, la respuesta a la infección se produce de la manera correcta, pero cuando esto no es así, aparece la sepsis. Entonces, sepsis, el Día Mundial de la Sepsis es el 13 de septiembre. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva siempre tiene actividades que están subidas a YouTube, si les interesa particularmente. Pueden poner SATI en YouTube y ahí hay charlas y cosas sobre la sepsis. Y aprovecho esto que decía del proselitismo de la especialidad en terapia intensiva. La terapia intensiva es una especialidad que cada vez la elige menos gente. Los invito a aquellos que les interese el paciente crítico a hacer terapia intensiva. En la primera diapositiva les dejé mi mail, me pueden escribir para lo que quieran. Entonces, sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Ahora es mucho más importante la respuesta del huésped más que la infección en sí misma para la sepsis. Esto ya se los conté. Y ahora un poquitito más de la respuesta del hígado ante la sepsis. Les dejo un montón de citas y aprovecho ahora que yo acabo de mandar a docencia de la Sociedad de Patología mi presentación de ahora, así que no hace falta que anoten las citas o esas cosas, las van a tener, y también alguna bibliografía sugerida. Bueno, entonces les mencionaba esto del lipopolisacárido, que vendría a ser un PAMS, y también ahí están los DAMS que les mencionaba antes, que son estos productos proinflamatorios que surgen de la necrosis de células del organismo. Entonces los DAMs y los PAMs estimulan a las células de Kupffer como principales macrófagos del organismo, y estos junto a las células endoteliales sinusoidales producen interleuquina 1, interleuquina 6 y el TNF-alfa, que son las típicas citoquinas proinflamatorias. Además, las células de Kupffer estimulan la adhesión de neutrófilos, y los neutrófilos, ahí en la parte derecha del gráfico, también producen citoquinas proinflamatorias, especies reactivas del oxígeno y esas NETs, que son productos, es DNA, es productos intracelulares de los neutrófilos que ante la inflamación producen una exocitosis y producen unas redes de DNA y con proteínas como histonas, y esto genera atrapamiento bacteriano, opsonización y después fagocitosis. Pero, como les decía inicialmente, si la respuesta es adecuada, esto produce la resolución de la infección. Si la respuesta proinflamatoria es exacerbada, esto produce daño multiorgánico. Seguimos. Esto para traer algún dato de Argentina, un estudio de Elisa Estensoro, que es una terapista fundamental para la terapia intensiva argentina. Hace poquito Lancet sacó un artículo sobre Elisa Estensoro y la importancia de su rol. En terapia intensiva, la sepsis tiene una mortalidad, sigue teniendo una mortalidad muy elevada. El shock séptico tiene alrededor de 40% de mortalidad, la sepsis alrededor de 20% de mortalidad, y en Argentina hemos demostrado que hay una diferencia, además de que la sepsis tiene una alta mortalidad, hay una diferencia en Argentina sobre la mortalidad en hospitales públicos y privados. eh, Así que no se muere de la misma enfermedad, se mueren más los pacientes en hospitales públicos que en privados. Esto tiene que ver principalmente, y este artículo se los súper recomiendo, súper interesante, por posiblemente el nivel de educación de las personas que asisten a hospitales públicos y privados. Esto es un factor, no quiero detenerme mucho en política, pero la sepsis es una enfermedad que mata muchísima gente, y en Argentina la mortalidad es distinta. Esto es un factor súper interesante. Pero esto lo traigo solo para decir, la sepsis mata a gente y mucha, y en Argentina la mortalidad es más alta que en otras partes del mundo, que en países más desarrollados. Bien, cosas que les decía sobre la respuesta desregulada. Les había mencionado la hepcidina, algunos trabajitos de investigación básica les voy a traer porque me interesa particularmente y trabajo con eso también, así que fomento la estimulación básica. Por ejemplo, en ratas, que se las trata con lipopolisacárido, en ratas YAM, que se las trata con lipopolisacárido, en la parte derecha de la diapositiva, en la parte superior. Las ratas tratadas con lipopolisacárido, yo no sé si ustedes ven mi cursor, pero creo que puedo marcarlo así. Bien, ahí está. En ratas tratadas con lipopolisacárido y que no producen hepsidina, que son knockout del gen de hepsidina,
la producción de TNF-alfa e interleuquina 6 como citoquinas proinflamatorias está súper aumentada. En ratas tratadas con lipopolisacárido y con hepcidina, la producción de TNF-alfa e interleuquina 6 disminuye. Por lo tanto, la hepcidina como reactante de fase aguda positivo, además de tener que ver con el metabolismo del hierro, por ejemplo, es una disminución de la respuesta proinflamatoria. Y además las ratas tratadas con hepcidina y con lipopolisacárido tienen una mayor supervivencia que las ratas tratadas con lipopolisacárido pero sin hepcidina. Eso es lo que muestra esta parte del gráfico. En esta otra parte del gráfico, otro trabajo súper interesante, parece ser que la interleuquina 18 es la interleuquina principalmente responsable de el daño hepático por sepsis. Las ratas tratadas con un antagonista de la interleuquina 18 tienen mayor sobrevida que las ratas a las cuales se le induce sepsis y no se les da este antagonista del receptor de interleuquina 18. Así que para el hígado parece ser que esta interleuquina es particularmente importante. Cuando hablamos de disfunción hepática por la sepsis, en este caso, vamos a estar hablando de dos tipos de disfunciones hepáticas, primarias y secundarias, y ya vamos a ver que no hay un consenso sobre cómo se define la disfunción hepática o la falla hepática en los pacientes críticamente enfermos, y los artículos que hablan sobre esto son bien heterogéneos. Intentaremos durante esta charla llegar a alguna conclusión o alguna forma de homogeneizar esta definición y tratar de que en el futuro sea más fácil hablar entre colegas sobre un mismo tema, porque no nos ponemos de acuerdo en cómo nomenclar las disfunciones hepáticas. Bueno, otro concepto que les traigo para que todos hablemos el mismo idioma es el de falla orgánica múltiple, que se los había mencionado cuando definí sepsis, que es el desarrollo de un trastorno fisiológico potencialmente reversible que involucra a dos o más órganos, eso es falla orgánica múltiple, que no estén implicados directamente en el motivo de ingreso a la terapia intensiva y que surge de un insulto fisiológico potencialmente mortal. Es decir, por ejemplo, un paciente viene por una neumonía y hay disfunción miocárdica y hepática, eso es falla orgánica múltiple. En terapia intensiva, para poder clasificar esta falla orgánica múltiple, lo que se propone actualmente es usar el score de SOFA. El score de SOFA incluye 6 órganos, entre ellos el hígado, incluye el aparato respiratorio y lo que se usa es la relación entre la presión de oxígeno y la fracción inspiratoria de oxígeno a distintos niveles, y este score va para cada órgano en particular de 0 a 4, o sea que es un score que va desde 0, cuando el paciente no tiene falla de ningún órgano, a 24, cuando tiene la máxima falla de los 6 órganos que evalúe. Entonces se evalúa la respiración, la coagulación a través de las plaquetas, el sistema nervioso central a través de la escala de Glasgow, la función renal con la creatinina o el ritmo diurético, y el hígado, y el valor de laboratorio que se decidió utilizar para evaluar la injuria hepática es la bilirrubina. Y como punto de corte 1.2 de bilirrubina es 0 de score de SOFA para el hígado, y de 1.2 a 1.9 es 1, y así esos valores que ven. Pero se decidió usar la bilirrubina como marcador de falla o de daño orgánico en el hígado, porque la ictericia, por un lado, en pacientes hospitalizados, la sepsis o el shock séptico es la segunda causa de ictericia en pacientes hospitalizados después de el cáncer, y lo que se vio es que hay una asociación entre los niveles de bilirrubina con la mortalidad de los pacientes con sepsis. A mayor nivel de bilirrubina, mayor mortalidad. Entonces, más allá de la fisiopatología, de la falla hepática y del motivo por el cual aumenta la bilirrubina, vieron que a mayor bilirrubina, mayor mortalidad, por lo tanto decidieron utilizar a la bilirrubina en el score de SOFA como marcador de injuria hepática. Ya que estamos hablando de ictericia, empiezo a hablar sobre el primer marcador de injuria hepática, y es la ictericia. Esto ustedes lo saben mucho mejor que yo, pero como yo me lo olvido, lo traigo más que nada para mí, a partir de varios precursores, pero la principal precursor de la bilirrubina, que el grupo hemo se transforma en biliverdina, y a través de la hemoxigenasa, que es el factor limitante de la transformación de la hemoglobina o del grupo hemo en bilirrubina, y la bilirrubina se transforma en bilirrubina no conjugada en el hígado a través de la UDP glucuroniltransferasa, se transforma en bilirrubina conjugada, esto se excreta a través de la bilis en el intestino,
La bilirrubina conjugada se puede transformar en urobilinógeno o estercobilinógeno, o se puede conjugar y hacer un ciclo enterohepático. Se produce por día 4 miligramos de bilirrubina. Bien. Las causas de ictericia, entonces, en la sepsis son tres. Uno tiene que ver con el aumento de la producción de grupo hemo en sangre, en la sepsis, por diferentes motivos, como por ejemplo por drogas o por anemia hemolítica autoinmune, que es algo frecuente en los pacientes que tienen sepsis y shock séptico, o por ejemplo pacientes que tienen algún déficit enzimático en los glóbulos rojos, como el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es el déficit enzimático más frecuente. Puede ser que entonces pacientes tengan un aumento de la hemólisis. Puede ser que haya alteraciones en el hepatocito que generadas por la sepsis y que esto de ictericia. Ahora vamos a hablar sobre esto. O puede haber colestasis desde un punto de vista más clásico, por ejemplo, cuando hay una colangitis. Entonces, estos son los tres principales mecanismos de ictericia en todos los pacientes y también en los pacientes sépticos. Insisto, les traigo algunos trabajos de investigación básica. Esto es para entender cuál es el mecanismo de ictericia en pacientes sépticos. Este es un trabajo de ratas tratadas con LPS, con lipopolisacárido. Hay varios modelos de shock en investigación básica. El modelo más histórico es este, es infusión de LPS directamente. Hay otro modelo más moderno que tiene que ver con infusión de bacterias vivas, no solamente con el LPS, que es una parte de la pared celular, sino con infusión de bacterias vivas. Y hay otros modelos de sepsis que se llaman el modelo de perforación cecal y ligadura, que agarran ratas, les perforan el ciego, les ligan el ciego y dejan que el tiempo pase para que hagan sepsis. Este es un modelo de entonces infusión de LPS en ratas, y lo que ellos evaluaban era, ellos agarraban el hígado de esas ratas, ratas vivas, pero que les separaban el hígado, y veían qué pasaba con, por ejemplo, en los gráficos de la izquierda, el output de bilirrubina, también le separaban la vía biliar y medían la producción de bilirrubina, cuando en el caso de la izquierda les infundían bilirrubina no conjugada, que esa es la sigla de UCB, y lo que ellos veían, comparado con el grupo control, es que el grupo control es eso que les estoy marcando acá con el puntero. Cuando a las ratas les infundían el EPS, disminuía el output de bilirrubina cuando les infundían. Entonces, bilirrubina no conjugada disminuía el output de bilirrubina en las ratas con el EPS. Y lo mismo pasaba cuando eh, a estas ratas les infundían bilirrubina. El modelo era algo más complejo, hacían un solo pasaje de bilirrubina, no importa, pero conceptualmente, si a las ratas les infundían bilirrubina no conjugada, disminuía el output de bilirrubina. Pero pasaba exactamente lo mismo cuando a las ratas les infundían bilirrubina conjugada, grupo control, grupo lipopolisacárido. Es decir, no parece haber un problema en la conjugación de la bilirrubina, ni por lo menos con esta parte del experimento en la toma, en el uptake de bilirrubina por la parte basal de los hepatocitos, sino que el problema parece ser la excreción canalicular de la parte apical del hepatocito. El trabajo era un poco más complicado. En esta otra parte, ellos evaluaban con un sistema cerrado de perfusión hepática. No importa demasiado el detalle, si les interesa el artículo está buenísimo, ahí tienen la cita. También vieron que no solo había problemas en la excreción canalicular, sino que también con la toma desde la parte vasolateral del hepatocito, cuando en las ratas con infusión de lipopolisacárido eh, aumentaba el tiempo de vida media de la bilirrubina, por lo tanto había una disminución del uptake. Y por último, cuando les infundían este HRP, esto es en excreción biliar de HRP, que es una sustancia que en condiciones normales no tiene excreción paracelular a través del hepatocito, y ellos ven que en las ratas con LPS, que es la parte de los cuadraditos, ven que en el tiempo, en las ratas con LPS, hay una excreción mayor inicial de HRP. Esto sería un aumento de la permeabilidad por la vía paracelular en las ratas que se les infundieron lipopolisacárido. Con este experimento, es uno de los que se cita, uno de los clásicos para demostrar o para explicar que cuando hablamos de bilirrubina,
la bilirrubina se pasa desde el plasma o desde los sinusoides hepáticos a la parte vasolateral del hepatocito a través de este canal que se llama OATP, y luego se excreta por la parte canalicular por este MRP2, que es el Multi-Drug Resistant Protein 2, no importa, pero tanto el uptake, entonces, como la excreción canalicular de la bilirrubina está disminuida. También hay una alteración del citoesqueleto, por lo tanto la vía paracelular, el escape paracelular de bilirrubina puede estar aumentado, y a nivel de los microtúbulos y de los filamentos de actina y miosina también hay una alteración, por lo tanto el transporte de la bilirrubina desde la parte vasolateral hacia la parte canalicular está alterado. En otros experimentos no parece haber problemas con la conjugación de la bilirrubina, sino que el problema que genera aumento de la bilirrubina plasmática en los pacientes con sepsis tiene que ver con una afectación a nivel transcripcional y post-transcripcional de estos canales que transportan la bilirrubina y las alteraciones del citoesqueleto. Bien, eso con respecto a la alteración hepatocitaria que justifica el aumento de la bilirrubina en pacientes con sepsis. Por otro lado, y yo lo marco por separado, después les muestro algún gráfico, porque por otro lado se genera colestasis en los pacientes con sepsis. Yo separo la disminución de la excreción de la bilirrubina por bilis de colestasis. También hay colestasis en los pacientes con sepsis, y el origen de la colestasis también tiene que ver con la afección del hepatocito por estos mediadores inflamatorios, que les decía que el hepatocito tiene receptores para TNF, interleuquina 1, interleuquina 6, y modifica entonces su metabolismo, disminuyendo la transcripción de estos genes que les decía, transportadores de OATP y MRP2. Pasa algo similar con los transportadores vasolaterales y canaliculares de los ácidos biliares, que son el NTCP, que es un cotransporte de sodio a nivel vasolateral, un transporte de sodio con ácidos biliares, y a nivel canalicular es una bomba que usa ATP para secretar de manera activa ácidos biliares en el canalículo. Esto también es un repaso para mí y no para ustedes. El colesterol se metaboliza en ácido cólico y no desoxicólico como ácidos biliares primarios. Estos se conjugan con glicina o taurina para formar ácido glicocólico, taurocólico o glicoquenodesoxicólico, tauroquenodesoxicólico, buen trabalenguas. Y en el intestino, la transformación de las bacterias transforma estos ácidos biliares primarios en ácidos biliares secundarios. En pacientes críticos no existe un consenso para definir colestasis, pero yo se lo separaba del aumento de la bilirrubina plasmática. A nivel fisiopatológico, similar a lo que pasa con la bilirrubina. Pero esta colestasis intrahepática es un proceso más tardío e insidioso que algo que les voy a hablar ahora, que es la disfunción hepática primaria, que tiene que ver con hipoxia. La fisiopatología de la colestasis intrahepática es lo mismo que para el aumento de la bilirrubina, los mediadores proinflamatorios que modifican la producción transcripcional y posttranscripcional de estos transportadores de ácidos biliares, en este caso, y es algo que es reversible. La falla hepática por sepsis es reversible porque está principalmente determinada por cambios funcionales. Esto ya se los mencioné, y el pronóstico de los pacientes con colestasis o con aumento de la bilirrubina plasmática es desfavorable, pero los pacientes que tienen colestasis o aumento de la bilirrubina no se mueren por falla hepática. De hecho, la falla hepática, digo, descrita de manera clásica como ictericia y encefalopatía, es poco frecuente en los pacientes críticamente enfermos. Es muy frecuente la incidencia de ictericia o colestasis, pero es poco frecuente que los pacientes se mueran de falla hepática. Los pacientes con sepsis y con shock séptico tienen una alta mortalidad, pero la mortalidad se da por falla multiorgánica, no por falla hepática. Esto es a lo que les traía otro trabajo en pacientes críticamente enfermos, donde muestra que la injuria hepática asociada a la sepsis es frecuente, y que esto puede dividirse en acá, el problema que les comentaba de la falta de consenso. Ellos
lo dividían como la falla hepática por colestasis, que los que tienen colestasis, un porcentaje alto de los pacientes tienen además ictericia, pero también hay pacientes que tienen injuria hepatocelular, que es lo próximo que vamos a estar hablando, pero también hay pacientes que tienen injuria hepática hepatocelular, pero también pueden tener ictericia, y ellos dividen algo que llaman hígado de shock, que también un porcentaje de los pacientes que tienen hígado de shock pueden tener ictericia. Y la ictericia de manera independiente empeora el pronóstico, entonces por eso yo separé colestasis de ictericia, con mecanismos fisiopatológicos similares, pero eso, puede haber pacientes con colestasis y además ictericia, puede haber pacientes con colestasis sin ictericia o pacientes sin colestasis pero sí que tengan ictericia. Bien, tengo que ir a algún programa donde decir trabalenguas porque vengo bastante afilado. Entonces, pequeño resumen de lo que hablamos hasta ahora. Hablamos de respuesta normal a la infección, la función de los hepatocitos, las células endoteliales sinusoidales y de las células de Kupffer en la inflamación. Hablamos sobre ictericia como mecanismo prevalente en la sepsis y sus causas, y también de colestasis y causas que tienen un mecanismo fisiopatológico común que tiene que ver con los mediadores proinflamatorios, de vuelta, TNF, interleuquina 1, interleuquina 6. Pasamos ahora a otra de las fallas hepáticas por sepsis, y que el consenso actual es denominarla hepatitis hipóxica. Antes se la había denominado injuria hepática primaria, también hígado de shock. Los criterios diagnósticos de esta hepatitis hipóxica es un cuadro clínico de falla circulatoria, respiratoria o cardíaca. Ahora vamos a hablar un poquito de esto de el hígado en la falla cardíaca. Se define en el laboratorio como un aumento súbito de transaminasas de al menos 20 veces el valor normal. Esto es lo que este artículo que les mostraba recién llamaba hígado de shock, lo definía como aumento de 20 veces el valor normal de las transaminasas, y que haya una exclusión de otras causas de necrosis hepatocelular como hepatitis virales o hepatitis tóxicas. A nivel histopatológico, lo clásico es la necrosis centrolobulillar. Yo sé muy poquito de anatomía patológica y menos de anatomía patológica hepática, pero ustedes ahí pueden ver varios espacios portas y donde debería estar la vena hepática central. Lo que se ve, hay una degeneración grasa, necrosis de esta zona, que es, como ustedes saben mucho mejor que yo, la zona donde menos oxígeno tiene. Inicialmente se pensaba que esta hepatitis hipóxica era un mecanismo de injuria bacteriana directa. Después eso se descartó, se pensó que tenía que ver con congestión hepática como único mecanismo. Después se pensó que tenía que ver con el shock como un estado de hipoperfusión, pero se vio que había pacientes que no tenían shock, definido como un estado de bajo flujo, y que sin embargo tenían hepatitis hipóxica. Y entonces llegamos a la hipótesis actual de la hepatitis hipóxica, que ahora se las cuento en casos de fallo circulatorio, respiratorio o cardíaco. La hepatitis hipóxica es un evento que es frecuente en diferentes estudios que han evaluado la incidencia de hepatitis hipóxica en pacientes gravemente enfermos. Depende del centro donde se fue haciendo, pero se describe una prevalencia de hasta el 12% en pacientes críticamente enfermos de hepatitis hipóxica. Parece mucho y posiblemente tenga que ver con el tipo de pacientes que atiende el centro, pero parece ser un evento que no es poco frecuente. Y como causas principales de hepatitis hipóxica, el evento más frecuente que lleva a esto es la falla cardíaca, seguido por la falla respiratoria y el shock séptico. Entonces, hablaremos primero de hepatitis hipóxica en falla cardíaca, en falla respiratoria y posteriormente en la falla circulatoria por sepsis, que es el tema que más manejo. Yo cuando hice esto, tal vez me olvido que el público al cual estoy hablando son médicos que están haciendo su especialidad en hepatología, así que voy a detenerme un poquitito en definiciones. Ya me perdí en cuánto tiempo voy, pero prometo que no falta mucho.